empezar a agradecerle enormemente a Dani López y a Daniel Machín, que no nos conocíamos personalmente y aceptaron inmediatamente la invitación. Para mí es un placer muy grande y un honor que estén acá para empezar a charlar sobre el libro y sobre Días de Luz. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo soy Daniel Machín. Como bien dijo Martín, tuve la posibilidad de reseñar el libro para la diaria de hace 15 días más o menos. Y lo que voy a hacer es, de alguna manera, como introducir a la charla a partir de las ideas que yo expuse en esa reseña. Obviamente lo voy a hacer más esquemático, pero bueno, la reseña está colgada para los que quieran consultar. Y voy a hacer más o menos, hoy me armé un esquema y es más o menos es el mismo orden de la reseña lo que voy a plantear. La primera idea que me marqué es que este libro, y en el marco de esta colección, de alguna manera cierra un círculo de trabajo, de revisión del patrimonio musical uruguayo, sobre todo del rock and roll, que justamente a mí, por lo menos para mi generación, yo tengo 40 años, lo inició un poco Fernando con De las Cuevas a Solís a principios del siglo. Creo que a partir, digo esto porque seguramente capaz que hay cosas anteriores, pero me parece que es un icono muy claro de un comienzo de algo que creo que después ya no se cortó, que tiene varios iconocitos a lo largo, y que me parece que el cierre es esta colección que bueno, yo un poco al final de la nota digo que empieza como a alumbrar cada uno con su luz, ¿no? Y ya sé también a mí cuando leí el de Fernando, había leído otros antes, me gustó mucho esa cosa del diálogo, mismo con la colección, ¿no? O sea, cómo Fernando dialoga con el libro de Iglesias o de Sanchís o otros. Hay una cosa que yo nombro en la nota, y es las ideas guías de la colección, que me parece que explica un poco el libro de Fernando, que es esta cosa de elegir un disco que haya sido importante en nuestras vidas, que haya dejado una impresión duradera. Y en la reseña yo esto lo asocio a una cita del cineasta Kurosawa, que leí hace años, y que ni bien yo leí esto y empecé a leer por dónde venía el trabajo de Fernando, me vino a la mente que bueno, Kurosawa decía que la exposición sincera de una verdad íntima hace vibrar siempre a la sensibilidad del público. Y creo que ahí está gran parte no quiero decir del acierto porque es como jugar, pero por lo menos lo que a mí me causó, me agradó muchísimo del libro, que es esta cosa de que Fernando, más allá de la cantidad de información que maneja y de la experticia que tiene para hablar de este tema, de este disco y de esta banda, cómo se pone, cómo lo toma, y después seguramente lo contará. Cada una de estas cosas son preguntas, de alguna manera también, que le tiro a Fernando. Cómo se pone en la perspectiva, en los ojos de este adolescente que en ese momento tenía, no sé, 13, 14 años, y que bueno, que esta era una de sus bandas, el rock su pasión y Días de Blues una de sus bandas. Y bueno, y es muy fácil encariñarse con esa visión. Eso es lo que me pasó con el libro. El libro, de alguna manera, tiene 3 bloques, por lo menos yo lo marqué le marqué 3 grandes bloques. El primer bloque es, digamos, los antecedentes o todo lo que pasó casi que desde la década del 50 hasta esos primeros años del 70 en el desarrollo de la música ciudadana, del rock de Uruguay, del Río de la Plata y un poco también del continente. Y obviamente ahí en ese raconto, en ese hilo, está la historia misma de la banda, que es muy interesante también, porque hay una curiosidad del libro. Tiene como, no sé, pero 13 o 14 capítulos, 11 capítulos,
11 capítulos y el disco vos hablás en 2. O sea, y hay 7 o 8 que en realidad, 7 o 8 capítulos anteriores a esos dos capítulos del libro, que lo que te hacen es prepararte para ese momento, ¿no? Para cuando Fernando se mete en aguas profundas, como digo en la reseña, uno esté preparado para ese viaje. Me parece que también es otro acierto, como lector me pareció otro acierto. Bueno, ese recorrido histórico, digamos, terminan en esos 2 bloques, en esos 2 capítulos de análisis del disco, de los 2 lados, un capítulo cada lado, que ahí sí son aguas profundas, ahí invita a tener el disco al lado y empezar a volver, ir para atrás, con una cantidad de detalles que me parece que estaría bueno que en realidad que Dan le entre a esa parte, o el mismo Fernando, pero que es increíble, o sea que no podés creer la cantidad de información y detalle segundo a segundo que va ofreciendo. Y el último bloque, digamos, que un poco ahí está la influencia de este disco, el análisis de la carátula, que es muy icónica. Fernando dice en una parte del libro que se hizo fan de la banda antes de escucharla, ¿no? Por una nota de la manija que te daban de la nueva gente. Ahí va, por la manija de la nueva gente. Y bueno, y a mí me pasó, es uno de los discos que yo creo que soy fan antes también de haberlo escuchado por las tapas. Me acuerdo sobre todo 2, de Día de Blues y el de Siglo, que lo tenía un primo mayor mío y yo era fanático de esos discos, pero simplemente por las carátulas de los discos. Y bueno, y también en el epílogo del libro, bueno, ahí otro momento en que saca a reducir la experticia y todo el conocimiento que tiene, y un poco también lo que te metes con el trabajo, ¿no? Me imagino yo, analizando ahí algunas características de los discos de La Planta. Yo creo que si yo tengo que dar una idea, que fue lo que, o por lo menos la idea central que a mí me quedó, con la cual quise construir esta reseña, fue que ningún lector queda relegado en la prosa de Fernando Peláez. Esto me parece que para mí es la clave del libro, y es que Fernando hace una especie como de traducción simultánea. Le está hablando al público ocasional, que no necesariamente tenga que ser experto, melómano o escucha de la banda o del rock, pero también le está hablando al mismo tiempo a gente que sí está en el palo, que tiene más conocimiento. Esto se da de varias maneras. Una de las maneras que usa es obviamente los pies de página, donde ahí es muy riguroso, pero también es como esa mezcla de lenguaje técnico, todo el tiempo una especie de mezcla de lenguaje técnico con lenguaje más simple, o apelando, por ejemplo, cuando va a hablar del toque de la batería, apelando a las onomatopeyas de la batería, pero a la vez dando los nombres técnicos. No quiero decirlo porque soy espantoso hablando inglés, pero bueno, jugando con esas dos cosas, ¿no? Te dice, bueno, y hace trum tam tom tam, y a la vez te explica, le pegó al tontón, le pegó a la chancha, ¿no? O sea, es como que me dio esa impresión, no dejar a ningún lector por el camino. Eso me parece que lo fundamental. Y lo otro fundamental de esto es lo que decía al principio, y corto por acá por ahora, después de repente retomamos, que es esta cosa de la mirada a la altura de los ojos, de que te va narrando, ¿no? O sea, te está contando una cosa muy novelada, muy cinematográfica, que a mi entender ya lo traía Fernando en su trabajo, sobre todo en el libro de Rada, es muy notorio. Para mí, no sé si alguien lo leyó, el que lo leyó, capaz que coincide conmigo, es un guión de una película. O sea, es increíble desde dónde está mirado, obviamente con
todo lo que aporta Rada, ¿no? Y las millones de anécdotas. Y en este caso tiene esa misma, por momentos tiene esa misma intención. Te ubica en el lugar, te está hablando, te está dando información del disco, pero te ubica muy bien el momento histórico, te ubica muy bien el público, o sea, describiéndose a él mismo en esa situación, se está describiendo el público que estaba atrás de este fenómeno cultural. Y eso me parece que lo hace muy atractivo. En algún momento yo no lo puse en la mente, pero en un momento tuve la intención de ponerlo. Por un momento me hizo acordar a Casi Famosos, la película Casi Famosos, que es un joven periodista que sale de gira con una banda. Y bueno, y la película retrata ese momento como en los ojos de este gurí de también 15, 16 años. Por un momento me hizo parecer a eso. No sé si... Es increíble cómo Daniel tiene ese poder de decirte si glorioso. Yo empatizo en todo lo que dice. La referencia a Almost Famous, yo también la sentí y dije, pero se parece mucho al pibe de la película. Y esa lectura en primera persona que propone el libro, que inicia con el pibe de 12 años, ¿no? Y dice, ¿puedo leer un poquito? Ok. Dice, recién se habían separado los Beatles. Sí, fue allá por 1970, con 12 años recién cumplidos, que arranqué a escuchar Creedence, Santana, Led Zeppelin y Jethro Tull, hasta que un compañero del 18 logró reclutar a los 5 que estuvimos dispuestos a militar en favor de la resurgente movida local. Bueno, el libro arranca así, en primera persona, y te trae al personaje del Almost Famous, pero en versión uruguaya, que sería Fernando. Y a mí, ese introducir el asunto, la película de Días de Blues, documentada por el gurí fan, me llevó ya a meterme viendo con los ojos del pibe, ¿no? Toda la situación y caminando la misma calle. Yo voy a hablar desde dónde me resonó. A mí me resonó por el lado de ser músico y de poder compartir vivencias de músico y sentirme, bueno, qué hubiera ocurrido si yo hubiera sido músico en ese momento, cómo lo hubiera vivido. De compartir la calle 8 de octubre del Liceo 8, porque yo vivía a 40 metros del Liceo 8. Entonces el libro está transitado mucho en la calle 8 de octubre, camina varias veces por la calle de 8 de octubre y el Liceo 8, y yo me acuerdo de todo lo que se veía ahí enfrente estaba el Esmaco, sí, claro. ¿No, verdad? Y hay una anécdota muy clara en que, hablando del supermercado Chip, que ahora se llama Disco, lo detuvieron a Fernando, que venía de fuera de básquetbol, ¿puede ser? Sí, claro. Esa anécdota pinta muy bien la época de los años duros, la represión. Yo no me imaginé, pero deberían ser los propios militares que estaban en el banco con fusiles que le pararon. No sé, nos habíamos quedado hasta tarde en el universitario de básquetbol para ver un toque de un trío. Juan Facchini lo debe recordar bien, Tiempo de Crisis, que era muy bueno. Y bueno, tenían cierta cercanía con el club, tocaron ahí, un toque así nomás. Volvimos caminando con mi amigo, siempre pasábamos por la rinconada del Chip, y no, estaban esperando a gente que pasara, y bueno, ahí nos tiraron al piso, nos devolvieron todo, hasta que al final se dieron cuenta que teníamos 14 años, digamos, ¿no? Las cédulas las teníamos encima, por supuesto, era infaltable la cédula de identidad. Y entonces al final nos recomendaron de que no pasáramos nunca más por ahí porque era muy peligroso debido a los sediciosos. Seguimos pasando por ahí y nunca más nos volvió a pasar nada. Yo me acuerdo de una cosa que me llamó la atención. Cuando inicia el libro, presenta al personaje que es el que va a contar el libro, con 12 años. Yo en el momento que tenía 12, yo tenía 2 años. Y la trayectoria de Días de Luz, que es una trayectoria como épica, una cosa heroica de 3 años entre el 72 y el 75, básicamente. Incluso menos, ya el 75 son los estertores últimos, Graf tratando de rejuntar la banda de otras maneras y yo tenía entre 2 y 5 años.
Vos tenías entre 12 y 15, más o menos, ¿no? Sí, sí. Entonces, a mí de repente me llegaron esos relatos, más traídos por amigos, como Fernando Ramonea, que fue quien nos presentó, o por Palito Elizalde, que tiene un momento bien lindo en el relato del libro, porque yo era muy chiquito, en realidad yo la vivencia que podía tener, la viví más cerca del 84-85 que en ese momento de Días de Luz. Hay dos cosas que me llaman mucho la atención que ya mencionó Daniel. Una es la cuestión como cinematográfica del libro, en que es como una especie de documental contado en primera persona acerca de una banda. No sé si pudiera sintetizarlo. Y luego otra cosa que me pareció muy interesante del libro es la parte concreta de la grabación en 2 días del disco en Estudios Guión. El ingeniero Piris, perdón, no se me fue el nombre, y la vivencia de estos 3 flacos grabando en Estudio Guión un disco que suena realmente bien, digamos, suena realmente bien por la vibra, por la energía, no en términos, digamos, de fineza auditiva, si vamos a escuchar si se quiebra el sonido o no es eso de lo que estamos hablando. Suena bien de la garra que tiene el disco, de la emoción que transmite, aunque se hubiera podido grabar diferente, con otros recursos. El disco suena bárbaro, yo lo escuchaba y decía, pero ¿cómo suenan estos tipos? ¿Cómo tocaban esos tipos? ¿Y cómo se pudo registrar en 2 días? Terminaron de mezclar a las 5 de la mañana, creo que contaste en el libro. Sí, no se acuerdan bien, pero terminaron. No, a las 5 de la mañana no se quedaría Carlos Fili, pero se quedaría entrada de la madrugada, 1 o 2 de la madrugada. Terminaron agotados, los tipos elaboraron un fin de semana intenso en que todo eso que uno escucha, que uno no se lo puede explicar hoy, porque la gente no graba discos en 2 días hoy. Eso es una cosa que como músico, yo lo sé muy claramente, no se graban discos en 2 días. Es una patriada hacer un disco en 2 días. Y que suene así, que suene con esas ganas, con esa contundencia, está muy bien tocado. Pifies, si uno los busca con una lupa, capaz que encontrar. Yo no se me ocurriría hacer el esfuerzo de buscar con una lupa un pifie en ese disco, que está tan bueno. Digamos, lo que tocan los 3 tipos, lo que toca Bertolone en la guitarra es realmente magistral. Uno dice, este tipo tocando así la guitarra en Uruguay, con la escasez de recursos que había, con la viola que podía, 19 años recién cumplidos. 19 años. Y estaba tocando un instrumento que es el que podía, no es el que quería. Digamos, si vos eras Clapton en Cream, o si eras Hendrix, vos tenías el que querías, la guitarra que querías, con los pickups que querías, con el ampli que querías, con lo que querías de todo. Acá el tipo tocaba con una Hofner, ¿no, verdad? Con 3 humbuckers, creo que es la descripción, con 3 micrófonos doble bobina que le hacen hacer una guitarra poderosona, ¿no? Haciendo magia, los sacudía. El tipo tenía en las manos un sonido que era envidiable. Los bendings es cuando uno estira la cuerda, ¿no, verdad? En la guitarra. Que parece una cosa, uno lo ve de lejos y dice, el tipo estirando la cuerda como si fuera. El bending implica usarlo como lo usaba Bertolone, una condición de maestro, de magistralidad. El tipo era un maestro con 19 años en llegar a la nota exacta, sacudirlo un cuartito de tono más o menos, y lo hacía con una precisión y una magia como si fuera un veterano del asunto. Y era un tipo de 19 años y tocaba como Hendrix, digamos, pero aparte estoy exagerando, uno idealiza porque era uruguayo, ¿no? Quizás. Pero ese tipo tocaba todo. El flaco Barral, cuando toca esas cosas con muchas cuerdas a la vez con la púa, eso es una cosa también, voy a decir, ¿de dónde lo sacó? ¿Cómo se le ocurrió? No sé, porque no había data, no estaba viendo un video de otra gente tocando. Las cosas rítmicas que hacían dentro de esa forma aparente de blues era un blues ampliado, digamos, que hacían. Era un blues con permiso, por decirlo de alguna manera, lo que a mí se me ocurre que estaban haciendo. Un blues con mucho rock. Comentan algunos críticos al final de la revista Pelo, como que había mucho de Cream, ¿no? Como mucho,
Muy bien, mucho y a mucha honra, lo hacían muy bien los tipos, tenían algo de Cream, sí, pero también tenían mucho Uruguay, la forma de cantar, esa separación que muestra Fernando de la forma de cantar en Uruguay, que ya trae días de luz, con cierto distanciamiento de la forma que se cantaba rock en Buenos Aires, la forma de colocar la voz, de cantar en uruguayo. Bueno, todas esas cosas, las palabras, me llamó mucho toda la atención. Y en un momento, cuando él cuenta el disco, que es lo que quería decir, así no, me paso de charlatán, una cosa que me llamó la atención, escuché el disco leyéndolo, es decir, lo escuché sin leerlo, lo escuché sin escucharlo, lo escuché leyéndolo. Mientras yo leía el disco, era como si tuviera un relator de fútbol experto, como si fuera un relator de esos que son, en la época en la que uno se ponía en la radio acá para escuchar el partido, era como un relator de fútbol de un disco. Yo, sin escuchar el disco, lo estaba escuchando. Eso me pareció formidable. Vos me estabas contando el disco, yo estaba escuchándolo a través de la lectura. Esa posibilidad de transmitir un disco a través de la lectura me pareció fantástico, con las onomatopeyas, como dice él, que las usa tanto para los rulos de batería como para los licks de guitarra, ¿no? Me parece fabuloso. Les recomiendo mucho que el que no escuchó Día de Luz, quién sabe, se permita escucharlo primero leyendo, a ver si tienen ese espectáculo senestésico que nos invita a Fernando, que es escuchar leyendo, que es una experiencia que me pasó no muchas veces en la lectura de algo referente a música. Yo corto por acá. Bueno, un par de comentarios vinculados con un par de reflexiones que hicieron ustedes. La primera de Daniel, que tenía que ver con una de las ideas guía planteadas por la editorial para esta colección, que también, como ellos reconocían, creo que es una colección estupenda, que nos está brindando un montón de información y de vivencias sobre distintos músicos uruguayos, incluso no uruguayos, que era muy necesaria, ¿no? La idea guía que tenía que ver con analizar un disco que nos haya impactado de alguna manera, que haya sido importante en nuestras vidas. Y bueno, sí, vaya si para mí fue este disco importante, fue un disco de cabecera en plena adolescencia, pero también al mismo tiempo, yo creo que lo mismo sucedió con mis trabajos anteriores, intenté y tuve una ayuda muy grande, particularmente de Flaco Barral en eso, de ser lo más riguroso posible, o sea, tratar de llegar con una alta probabilidad a relatar las cosas que hayan sucedido de esa manera, ¿no? Y en algunos casos, bueno, no fue posible, como por ejemplo, estuvimos discurriendo días y días y días, porque aparentemente uno de los temas del disco, la guitarra que hace el riff, No podrán conmigo, podría ser la mítica Gibson SG de Papo, que estaba en el estudio, y bueno, pero lo podría haber dicho, digamos, que quedara como un mito, y igual nadie se iba a acordar, pero no lo pudimos llegar a verificar, así que eso quedó ahí establecido. O sea que al mismo tiempo traté, digamos, de no dejar entusiasmarme por haber sido siempre un hincha de la banda, ¿no? Tal vez, si alguna vez lo comenté en alguna entrevista, podría, además de haber entrevistado a unos cuantos músicos y personas de distintas generaciones, ¿no? Desde aquellos que vieron al trío en vivo hasta otros muy jóvenes, que comentaron el impacto que en ellos tuvo el disco. Muy probablemente, capaz que hubiese sido conveniente también entrevistar y dar la posición y el punto de vista de otros músicos uruguayos o de otras personas que no son tan entusiastas con la propuesta de Día de Luz. Así que también reconozco que eso no terminó apareciendo, ¿no? Respecto de la parte de los dos capítulos donde se analizan cada uno de los temas del disco, esa es otra de las ideas guías. Esa es otra de las ideas guías, claro, exactamente. O sea, se tienen que analizar todas las canciones del disco, hacer un análisis que queda abierto a cada autor, ¿verdad? Ahí, claro, cuando empecé a pensar cómo lo hago esto, porque no se trata, es un disco que tiene solo 8 temas, no tiene demasiado texto,
Lo que tiene son, además de, bueno, de las cuestiones de conjunción de bajo, batería y guitarra, una enormidad de fraseo de Daniel Bertolone. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer poner la partitura de todo lo que se toca Bertolone, para lo cual yo hubiese sido imposible de hacer, ¿no? Entonces pensé en algo intermedio, digamos, de alguna forma, en donde, bueno, pudiera llegar a dar una cierta descripción a aquellos que de repente no conocen las notas musicales, pero también dar algunas pistas más a aquellos que tienen un poco más de formación musical. Esa fue la idea, y al final sí, creo que quedé conforme con cómo quedó, ¿no? Después, bueno, es un poco eso que quería comentar. Y vos habías dicho, con mucho criterio, mencionaste que en el epílogo hay un descubrimiento que a mí me resultó asombroso, y Daniel no lo quiso spoilear acá, ni en la nota, y en muchas entrevistas que me empiezan a comentar eso, y digo, pará, no me quemes el final del libro, pero yo no aguanto más y hoy voy a spoilear el final del libro. Voy a comentar lo que se dice en las últimas 4 páginas, y particularmente en la última nota al pie, particularmente para todos ustedes que tuvieron, que me dan el placer de que hayan venido a esta presentación, y que tiene que ver un poco con el periplo que sufrió este disco, ¿no? Bueno, edición original, la tapa es el Marcumé, la compré en febrero o marzo del 73. Del lado de atrás a veces les pegué una foto como fanáticos, ahí hay un día de blues escrito con un dry pen, que intenta hacer algo psicodélico. Bueno, fue recontra gastado con mi precario tocadisco con púa de zafiro y no de diamante, con lo cual quedó hecho pelota después de ser escuchado tantas veces con el correr de los años. Al mismo tiempo, se edita en Argentina, lamentablemente con otra carátula, también para el sello de la Planta, el arte gráfico de la Planta lo hacía un tal Arrabaurrena, que siempre mirábamos los créditos de los discos de la Planta, de Totem, etc., y decía arte gráfico Arrabaurrena, mastering Luis Quinteros, el disco Amarillo y Negro, que después voy a hablar un poco de él. Así que estamos, números gruesos, años 72. Avanzado la década del 70, el sello de la Planta pasa a Sierra y todo su catálogo pasa al sello Clave. El sello Clave empieza a hacer revisiones por el 76, Mateo Solo Misilame, varias revisiones vinculadas con el rock uruguayo, pero no reedita a Días de Blues ni a Opus Alfa. 10 años después del 72, en el 82, el sello Clave saca un long play donde por primera vez se reedita, lamentablemente reeditan la mitad de Días de Blues y la mitad de Opus Alfa, con esta porquería de tapa que terminan metiendo la mitad del disco de Opus Alfa, tapando la gran obra del Ser Marcumé con una selección de canciones media arbitraria, ¿no? Ramón Aloguín, el guitarrista de la incandescente Blue Band, una vez comentó que ni bien vio esto, se lo compró inmediatamente, pero no sabía si el grupo era Días de Blues y el disco se llamaba Opus Alfa o al revés. Bueno, esto fue 10 años después, en el 82. Bueno, dicho sea de paso, fue el mismo año donde se editó Clave edita por primera vez el segundo long play del siglo. 10 años después, año 92, ahora Clave también ya cerró y todo el catálogo de Clave, y por lo tanto desde la Planta pasó a Sondo. Entonces se reedita por primera vez Días de Blues completo, pero en cassette. Ahora, en ese momento Sondo, yo no se lo pregunté a Rafael Aval, ¿qué hace? Para darle más punch, el nombre del disco no es Días de Blues, están desubicados, y cambia las caras, pone como el lado 1, el lado 2, con lo cual el disco empieza con están desubicados y siguen con esto de momento. Y la tapa es media carnavalera, aunque aparece un joven sentado en un murito con un graffiti de están desubicados, ¿no? Esto lo hizo Sondor porque en ese momento Graf había reformulado la banda, había hecho unos recitales en el Teatro Estela, incluso llegaron a editar un disco con nuevos temas y con esa reformulación del grupo, y al mismo tiempo el grupo Nickel había traído
había recordado con sus espectáculos de memoria, con este disco de memoria, a Días de Blues, a Psilo, a Moonlight, Sadino y a tantos otros rockeros de aquel momento. Estamos en el 92. ¿Qué pasa después? Entramos en la era del disco compacto. Fui a visitar a mi esposa, Alicia, que estaba en Río de Janeiro haciendo una pasantía. Me meto en una disquería, empiezo a revolver y ¿qué encuentro? El segundo disco compacto de Días de Blues, con la carátula argentina, no lo podía creer. Obviamente lo compré, lo gasté tanto que acá está, que ahora uno lo pone en cualquier lector de computadora, lo que sea, no lee nada, quedó muerto. Año 95, bueno, este disco es pirata, totalmente pirata, Software no lo pudo rastrear y se llegó a la conclusión de que fue ripiado del vinilo argentino. ¿No? Bueno, año 98, colección Podata, ahí están todos los derechos, se edita en CD, Opus Alpha, el disco completo de Opus Alpha y el disco no completo de Días de Blues, porque no entraban los dos discos acá, lamentablemente el tema Cada Hombre Su Camino no está incluido en este CD, pero es la primera vez que de manera oficial se hace un masterizado, máster digital, tanto de Opus Alpha como de Días de Blues. Bueno, lamentablemente también acá hay un error incomprensible, que es los canales del disco de Días de Blues están intercambiados. O sea, uno debería escuchar a Graf como un baterista derecho, y entonces cuando llega al frontón de piso y al raíz, escucharlo en el canal que está acá, y está al revés. O sea, Graf se transformó en zurdo, pero algo muy raro de por qué pasó. Está diciendo de cosas raras estas revisiones de Días de Blues. Bueno, en el 2000 hay una edición por el sello italiano A Karma, que en principio también es pirata, lo copiaron lo sacaron en vinilo y también en disco compacto, aunque después Sondor pudo lograr que pagaran una cosa como permiso de edición. Y si no me equivoco, finalmente llegamos ahora sí al nuevo máster de hace 2 o 3 años, el sello Little Butterfly, que está reeditando muchas cosas en vinilos. Obviamente acá Sondor recibió las cintas y se hizo un nuevo máster para el disco de vinilo, máster para vinilo, con la misma carátula original, pero con otras fotos que se habían conseguido. Yo esencialmente, para el análisis que hice en el libro, me basé en lo que tenía en mi computadora, que eran los discos el compacto que tenía guardado. Sondor pone el disco en el Spotify, que ahí, digamos, la versión digital es como mucho más nítida que la versión en vinilo, aunque la versión en vinilo tiene otro tipo de características, ¿no? De vuelta, otro error. En Spotify los nombres de los temas están mal. Están intercambiados lo del lado 1 con el lado 2. Ahora en muchas notas de la radio me decían, ¿puede ser que el Spotify esté mal? Sí, está mal. Bueno, al final le avisamos a Rafael Abad de Sondor y ya lo corrigieron. Ahora sí, en el Spotify está bien. Bueno, y en parte, ¿a qué venía todo esto? Todo esto venía a que hubo como una controversia bueno, por supuesto, en aquellos que vieron al grupo en vivo, ¿no? En aquellos que vieron al grupo en vivo, con respecto al sonido del disco. Al sonido del disco. Estaba clarísimo que el sonido del disco no iba a poder ser el mismo que el sonido en vivo, por montones de motivos que no voy a entrar ahora. Pero aún así, para muchos, igual el disco está muy bien, suena muy bien, y además de haber visto el grupo en vivo, el disco, les encantó, lo gastaron y tiene un gran valor el sonido del disco también, como me pasó a mí, por ejemplo, o a tantos otros. Pero otras personas siguen insistiendo con que eso no. Por ejemplo, José María Barrios, experto en jazz, en blues, él siempre ha insistido de que el disco de Días de Blues, el original, cuando lo compraron, él no se perdió ningún recital de Días de Blues, lo vio todos, que lo había decepcionado, defraudado totalmente. Él tenía un tocadiscos Grundig, estéreo,
Y incluso comentaba, yo ponía el disco de Opus Alpha y sonaba de una manera y ponía el de Día de Luz y sonaba de otra. Algo que a mí no me pasaba. Si uno escucha acá los discos compactos de Día de Luz y de Opus Alpha y el sonido es similar, no es como más para marcar esa diferencia. Entonces, cuando ya tenía el libro terminado, terminado, no sé por qué, yo ahora la bandeja de vinilo la tengo acondicionada, se me ocurrió limpiar el viejo vinilo, limpiarlo, ponerlo, y entonces arranca Bertoloni con el masajando de los blues, ¿no? Con ese bending, y a los 4 segundos digo, no te puedo creer, el disco es monofónico. Salí corriendo, ¡Ali! El disco de Días de Luz es mono. ¿Qué tipo está loco? ¿Qué te pasa? ¿Cómo puede ser monofónico? Le mando un WhatsApp al Flaco Barray. Me dice, joder, macho, ¿qué estáis diciendo? Es imposible que sea monofónico. Para todo el mundo era imposible. Tenía otro ejemplar viejo de Cristian Rubero, que lo tenía ahí porque quería conseguir la firma de Jorge Graf y los demás músicos de Días de Luz. Lo puse y es monofónico. Entonces le escribió a Carlos Pires, que ya venía teniendo contacto con él, ¿no? Y Carlos me dice, todos los másteres de la planta se cortaban en Buenos Aires. Por supuesto el estéreo con la mejor técnica de la época. Las matrices de metal, o sea, eso es el máster, hacer el máster en Buenos Aires, el de la planta, el máster de acetato, que lo hacían, según él, todos en estéreo. Luego los discos, venía ese máster a Uruguay y los discos lo hacía la fábrica Fimasa de discos de acá en Uruguay. Entonces empieza a analizar Carlos, dice, no consigo explicarme el que los LP del tiraje inicial hayan resultado monofónicos. Bueno, empieza a dar una serie de explicaciones de por qué no se puede explicar. O sea, con el máster estéreo que yo mandaba, acá no se podía hacer otra cosa para que sea monofónico. Hay varias explicaciones, me puntea, no los voy a aburrir ahora con eso. Y entonces me terminé haciendo. Lo primero que tenés que hacer para ver la investigación sobre esto es ver si el disco es original, si no es trucho. Entonces, cuando hace el máster, Luis Quinteros, acá, cuando queda este surco libre al final, con un estilete pone unas letras y unos números. Entonces me pidió que me fijara y después eso queda grabado en todos los vinilos, ¿no? Si eso estaba, efectivamente estaba, así que no era trucho, digamos, era original. Me pide eso y al final terminaba diciendo, bueno, hasta mañana, espero poder dormir. Bueno, no encontrábamos, bueno, ahí cerraba la explicación de José María Barrios. ¿Por qué lo escuchó distinto? Lo escuchó distinto porque, bueno, en particular Opus Alpha era estéreo, ¿no? Entonces él escuchaba algo, en realidad no había reconocido que era mono. ¿Qué pasa? En el 72 todos teníamos, la amplia mayoría, teníamos tocadiscos mono. Entonces que el disco fuese estéreo o mono no nos dábamos cuenta, digamos, ¿no? Y cuando se empezó a reeditar, las revisiones hicieron nuevos masters con la cinta original que era estéreo. Entonces ya del 76 para adelante todo salió estéreo. Pero el original de Día de Luz era mono. Bueno, así que eso cerraba una especie de explicación un amigo me dijo, parece el final de Dark, porque... Bueno, pero no termina ahí la cosa, porque le pregunto a Rafael Aval, él era muy joven en aquel momento, el director de Sondo en aquel momento era su padre, y me dice, no tengo la menor idea, pero mira qué casualidad, dice, Román Choberro, baterista de los Killers, hace 2 años me preguntó, ¿por qué el longplay original de los Killers salió mono si la mezcla era estéreo? Y ahí me cayó la ficha. Me acuerdo que cuando hice la investigación para las pruebas al Solís, la gente del grupo Zócalo, Ángel Armaño, Antonio Pantolios y muchos más, me habían dado una explicación de que el disco era horrible porque en realidad ellos habían puesto un montón de armonías vocales y habían hecho la mezcla estéreo y en realidad había salido mono. Yo puse todo eso, pero no entendí muy bien, pensé que era una excusa, porque el disco era una cagada y los estaban poniendo una excusa, pero dije, no te puedo creer.
Entonces fui corriendo, donde tengo guardados los viejos vinilos, Moonlights, los Killers, los Campos, Mateo Solo y ese Lame, etcétera, etcétera, etcétera. Los empiezo a poner, son todos mono. La primera edición de La Planta por Uruguay son todas monofónicas. Le escribo a Carlos Pires contándole eso y al final hace memoria y querer recordar que entonces, si bien, como siempre, las mezclas eran estéreo, para Uruguay, como la amplia mayoría de los tocadiscos y de las radios y de todo eran mono, y no era conveniente reproducir un disco estéreo en un tocadisco mono, porque si hay un problema de decibeles ahí, hacían el máster mono para Uruguay. Todos los discos que salían en Argentina hacían ya directamente un máster estéreo. Por eso Totem salió estéreo acá, porque ya iba a salir al mismo tiempo acá en Argentina. Bueno, ¿cuál es el final de la historia? El disco amarillo y negro. Que salió al mismo tiempo, que salió en Argentina al mismo tiempo que en Uruguay es mono, es estéreo. ¿Y qué fue lo que pasó? Porque el director de la revista Pelo, Daniel Ripoll, después de verlos en el Buenos Aires Rock, quedó tan entusiasmado que quiso editar a Días de Blues en Argentina. Entonces fue a hablar con De La Planta. El máster mono ya estaba hecho por Uruguay, entonces hicieron un máster estéreo para Argentina. Y bueno, así salió eso. Así que está, yo quería sacarme las ganas de contar esto que me pareció muy divertido y que está al final del libro, que fue bueno, casi de casualidad apareció este descubrimiento, ¿no? Por supuesto, bueno, para finalizar, agradecerle enormemente a los dos Danieles, que ya repito, no nos conocíamos personalmente y fue un placer enorme, agradecerle pila que hayan estado acá, agradecer a la editorial, a Martín, a Lucía, a Gustavo Verdecio, a mis amigos Marcelo Serminara y Ana Mal Subiría, que hacen la investigación en las bibliotecas de Buenos Aires para todo lo referente al Buenos Aires Rock 3 del año 72, a mi esposa Alicia, que tanto me ayudó en todo este proceso, y por supuesto a Jorge Graf, Jorge Barral y Daniel Bertolone. Infinitas gracias por haber colaborado conmigo y infinitas gracias por Días de Blues.